Buenos días, mi nombre es Nadia Camila Ordóñez, soy del noveno C y vengo a hacer una entrevista para complementar mi trabajo de la bioremediación con una bioquímica farmacéutica de la Universidad de Cuenca. Así que bienvenida. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Pues bueno, como Nadia ya dijo, yo soy bioquímica farmacéutica de la Universidad de Cuenca. Y bueno, pues en nuestra carrera, una parte, digamos, de nuestra especialización es justamente lo que es la bioremediación, que es un tema actual. Y bueno, muchas gracias, Nadia, por la invitación. Es un tema que en verdad me gusta mucho que estén ustedes aprendiendo, así que aquí estoy para solucionar todas tus preguntas. Listo, a ver, yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú me explicas para poder complementar mi tema de la bioremediación. La primera pregunta es, ¿qué es la bioremediación y para qué sirve? Ya. Perfecto. Entonces, al hablar de bioremediación, bueno, la bioremediación es justamente un proceso biotecnológico en el que se utilizan una serie de procesos para la degradación de compuestos que son, bueno, muy difíciles en la industria en general de eliminar. Entonces, estos productos son contaminantes y por lo tanto van a generar bueno, van a generar un daño al medio ambiente. Entonces, justamente lo que se trata de hacer con la bioremediación es tratar de descomponer estos compuestos altamente tóxicos para el ambiente y de esta manera, utilizando procesos que sean biológicos, justamente como la palabra lo dice, bioremediación, para poder eliminar de una manera como que más natural estos compuestos. Entonces, justamente para esto sirve la bioremediación. Ok, muchas gracias. La otra pregunta ¿es un proceso que en verdad ayuda al planeta? Por supuesto. Como te había dicho, este proceso lo que hace es utilizar una serie de factores, una serie de procesos bioquímicos para la degradación de estos compuestos. Entonces, justamente es un proceso científico que requiere de investigación, de síntesis, para poder nosotros hacer este proceso de bioremediación. Y como te había dicho al principio, es un tema nuevo, entonces no se utiliza comúnmente. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en las industrias, lo que hacen es prácticamente desechar los desechos directamente. Entonces, por eso hay mucha cantidad de contaminación y es un problema bastante grave. Entonces, justamente yo tenía algunos datos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire, por ejemplo, están por debajo de los fijados entre las principales fuentes de contaminación. Entonces, justamente es aquí donde entra la bioremediación, en disminuir esa cantidad de contaminantes para nosotros tener una mejor calidad de vida. Y esta bioremediación, como te había dicho, lo que se hace actualmente es desechar completamente estos productos que son peligrosos para el medio ambiente y por eso es que hay tanta contaminación ambiental. También la red de desarrollo de recursos hídricos nos dice que en el mundo más del 80% de las aguas, del agua residual se vierte sin tratamiento previo. Entonces, esto genera una gran contaminación, como tú verás. Entonces, si nosotros utilizamos estos procesos de bioremediación, podemos hacer ese tratamiento de esas aguas para que no, para que sea un recurso renovable, ¿sí? ¿Qué más te puedo contar? También, por ejemplo, lo que pasa al desechar estos productos tóxicos, por ejemplo, ingresan a lo que es la tierra de los cultivos y aquí lo que se hace es una acumulación de sustancias tóxicas como principalmente son los metales pesados y estos a su vez van a ser parte, digamos, o absorbidos por las plantas y de esa manera hay plantas que tienen muchos o tienen una alta concentración de metales pesados y estos a su vez van a llegar a nuestra alimentación. Asimismo, como por ejemplo, ahora estamos en el boom, por ejemplo, del plástico, ¿no es cierto? Entonces, justamente las investigaciones recientes que se han realizado es que estos plásticos se descomponen de cierta manera generando microplásticos y a su vez también son fuente de alimento para algunos peces y especies marinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en el pez o en estas especies marinas, lo que se hace es un metabolismo de ese plástico generando microplásticos. Y
están por ejemplo, en el pescado, en el marisco, y nosotros comemos ese, y ahora se sabe que nosotros también tenemos ya una fuente de plástico en nuestro organismo, y eso no se puede eliminar. Entonces es un proceso bastante, es un problema bastante grave el que estamos viviendo. Y justamente este proceso de biorremediación nos puede ayudar de alguna manera en disminuir esta cantidad de contaminación que se está liberando al medio ambiente. Ok, entonces sí es un proceso que en verdad ayuda al planeta porque está intentando descontaminar un poco lo que nosotros hemos contaminado por no tener cuidado con las industrias o con el petróleo que hemos derramado en nuestro planeta. Entonces, yo entendí que sí es un proceso que en verdad ayuda, aunque, o sea, recién lo estamos adaptando a nuestra vida porque no pensábamos que no había forma de no contaminar. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué se utiliza para que suceda la biorremediación? Justamente para el proceso de biorremediación nosotros utilizamos tres procesos, ¿sí? Entonces, utilizamos el proceso enzimático, bueno, voy primero por el proceso fitoquímico, que es con el uso de las algas marinas. Entonces, lo que se hace es una serie de redes, por ejemplo, con estas algas, se cultivan, obviamente, estas algas se cultivan a nivel de laboratorio, a nivel in vitro, se cultivan estas algas y luego lo que se hace es una especie de filtros o redes para que de esa manera las algas absorban esta cantidad de compuestos tóxicos, ¿sí? Entonces, esa es la fitorremediación que se llama. La segunda es el uso de los microorganismos, como pueden ser las bacterias o los hongos. Igual se hace un cultivo de estos microorganismos y se colocan en una especie de filtros para que estos, a su vez, a través de su metabolismo, absorban esta cantidad de tóxicos y puedan eliminarlos de una manera saludable al medio ambiente. Y la última es mediante la síntesis de justamente enzimas que se derivan de estos dos mecanismos que antes ya te había mencionado, como son los fitoquímicos y los de los microorganismos. Entonces, lo que se hace es sacar justamente las enzimas de estos, de los microorganismos y también de las algas, por ejemplo, y para que estos a su vez es una manera más directa, digamos, de eliminar los tóxicos, porque sacamos justamente, digamos, la partecita que cumple con la función de la biorremediación, por ejemplo, en los organismos. Y de esa manera nosotros ya sacamos el compuesto, que es la enzima, que es la encargada de descomponer estos compuestos, y podemos incluso hacer combinaciones de estas técnicas biotecnológicas para eliminar con mayor eficiencia. Entonces, como te había mencionado, por ejemplo, las enzimas es lo más difícil, digamos, de sacar porque son compuestos muy pequeñitos que no están visibles, por ejemplo, a nuestra vista, digámoslo así. Entonces, justamente lo que son las enzimas son proteínas que vamos a sacar de estos microorganismos, de las plantas, y de esta manera se hace mucho más eficiente la calidad de la biorremediación, ¿sí? Entonces, justamente esos tres procesos son los que utilizamos. Listo. La otra pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de la biorremediación? Bueno, pues tenemos muchas ventajas en relación con otros tratamientos, por ejemplo, que se realizan actualmente. Entonces, a nivel industrial lo que se hace es, por ejemplo, los tratamientos químicos para de alguna manera socavar estos productos igual químicos o tóxicos para, digamos, el tratamiento, yo que sé, de un agua contaminada. Ya, entonces lo que se hace es utilizar, por ejemplo, más productos químicos tóxicos que para de alguna manera bajar la intensidad de la contaminación. Entonces, una de las ventajas con relación a estas técnicas, como te había mencionado, esta técnica biotecnológica como es la biorremediación, una de las ventajas es que primero va a generar menor cantidad de costos, ¿sí? Entonces va a ser algo muy efectivo a nivel industrial porque son los que más contaminan, valga decir esto, que tendríamos que partir desde este punto porque ellos son los que más contaminan las industrias y por eso es aquí donde deberíamos actuar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahora está pongámoslo de moda, esto de reciclar, de ayudar al medio ambiente, ¿no es cierto? Pero
Todo esto debería estar impulsado a nivel de las industrias, porque es ahí donde más existe la contaminación. Entonces, mira que este es un proceso que nos va a ayudar mucho a nivel industrial porque va a disminuir incluso los costos que ellos utilizan para el tratamiento de estos productos tóxicos. ¿Sí? Entonces, cada vez, también te comento que cada vez lo que se hace es ir poniendo legislación para poder implementar, digamos, este tipo de técnicas, no tanto de la bioremediación, esto es más actual, pero para que no se desechen directamente estos productos tóxicos. Entonces, cada vez hay más legislación ambiental que no les permite a ellos desechar todos estos productos tóxicos, ¿sí? Entonces, tienen que ellos tratar esos compuestos. Y una de las ventajas, como te había dicho, es la bioremediación, que primero les va a generar una menor cantidad de costos. Vamos a utilizar lo que son los microorganismos, las algas para la eliminación de estos compuestos y va a tener una mayor eficiencia esta eliminación de productos tóxicos. Entonces, esa es una de las ventajas que se pueden, o bueno, una y más ventajas de las que se pueden decir en comparación de otras técnicas que se utilizan, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? Que también estos productos hacen que podamos eliminar diferentes componentes también tóxicos, porque a nivel de los tratamientos no se elimina completamente algunos tóxicos. Entonces, justamente con la bioremediación se pueden hacer ensayos in vitro para comprobar que se eliminan ciertos componentes de manera eficiente. Entonces, ya es un trabajo más científico, más a nivel de laboratorio, que nos puede ayudar a mejorar este proceso. Ok, entonces las ventajas son, o sea, que nosotros tenemos que empezar desde las industrias para poder mejorar un poco el medio ambiente, aunque, o sea, ya está súper contaminado, pero empezar desde ahí para o sea, no botar los residuos directamente al suelo o a donde boten las industrias, que es al mar también. Entonces, si es que, o sea, si es menos costoso, deberían hacerlo, o sea, deberían empezar a hacerlo, porque no es algo tan difícil de hacer, solo tendrían que empezar desde ahí para mejorar el planeta. Entonces, la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son las desventajas de la bioremediación? Sí, acotando un poco a lo que tú decías de la parte anterior, ¿no? Justamente no lo hacen porque ya hay protocolos establecidos y es a veces para ellos muy difícil cambiar de técnica, ¿sí? Y puede ser que al principio tenga un costo mayor porque cuando tú implementas nuevas técnicas vas a tener que invertir un poco más, ¿no es cierto? Entonces, por esa parte creo que no se ancla tanto esto de la bioremediación en todas las industrias, pero es algo que se debería hacer, obviamente, aunque con un poco de inversión al principio, pero vamos a obtener mejores resultados y a lo largo vamos a tener menores costos, ¿sí? Bueno, en cuanto a las desventajas, tenemos que, en cuanto también a las limitaciones que tenemos en la bioremediación, es que justamente yo te decía que este es un proceso científico, ¿no es cierto? Un proceso técnico que tenemos que hacerlo a nivel de laboratorio con estudios y si es que esto no se hace de esta manera, cuando nosotros, por ejemplo, liberamos algunos de estos microorganismos para que hagan el proceso de bioremediación, puede ser que con ciertos contaminantes ellos hagan otros procesos bioquímicos diferentes y en vez de disminuir, digamos, la toxicidad de algunos componentes, lo que hagan es aumentar la toxicidad, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser controlado. Tiene que ser, como te digo, hecho con investigaciones científicas para que no ocurra este proceso, que en alguna vía metabólica me dé un producto más tóxico del que ya tengo, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser, como te digo, estudiado, tiene que ser investigado para poder hacerlo correctamente, ¿sí? Entonces, esa sería una de las desventajas. Claro, o sea, si es que no tienen el cuidado correspondiente, algo tiene que salir mal, entonces todos tienen que tener las medidas correspondientes y si es que, o sea, tienen que implementar o sea, al principio va a ser caro, pero, o sea, después va a ayudar al planeta, o sea, va a ser una gran ayuda porque o sea, al tirar todo ese petróleo, hablando de las industrias, van a hacer una gran contaminación y va a empeorar a nosotros mismos, a nosotros mismos nos estamos afectando, los animales, vamos a tener menos comida y cosas así, entonces va a ser muy costoso al principio, pero después va a ser menos costoso porque ya tienen todo adquirido. Entonces,
O sea, yo te agradezco mucho me hayas dado de tu tiempo y que muchas gracias por la información que me ha servido mucho para complementar mi trabajo y entender mejor. Y muchas gracias. A ti muchas gracias por el invitación. Espero que haya sido de ayuda y que todos tus compañeros se interesen en lo que es estos procesos nuevos, estos procesos biotecnológicos y se animen pues a seguir investigando, porque ese es el objetivo de nosotros como científicos, como profesionales, de que los más chiquitos, digámoslo así, vayan interesándose en la ciencia, en la investigación y justamente en algo muy importante como es el medio ambiente que nos está afectando actualmente y justamente para sentar las bases para no seguir con este proceso de contaminación que en muy poco tiempo va a ser un proceso irreversible. ¿Sí? Muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Y, y así finaliza mi trabajo de la bioremediación con este complemento que me ha servido mucho. Gracias.